es precisamente un espacio sobre liderazgo, sobre acciones, digamos, de líderes en los sujetos, en los cuales pues vamos a escuchar diferentes perspectivas y diferentes formas que nos van a contribuir los invitados en el día de hoy. Es un diálogo abierto. Esperamos resolver dudas, preguntas también en el transcurso. Les agradecemos, por favor, silenciar los micrófonos porque se les están abriendo y nos generan un ruidito. Si quieres, Pilar, dale silenciar a todos y yo retomo. Diana, no te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, nosotros sabemos que se han venido suscitando varios cambios a partir de la pandemia, a partir de las comunicaciones, y una forma de acercarnos también ha sido posibilitar estos espacios donde nos podamos reconocer, escuchar y aprender también de estas experiencias y de estos aportes que nos van a hacer el día de hoy. Entonces, pues hoy tenemos estos invitados y estamos dispuestos a estar escuchando, aprendiendo en torno también al liderazgo y al crecimiento como sujetos. Vamos a dejarlos en este momento con nuestro coordinador de humanidades, el profesor Jesús Díaz, perdón, quien va en este momento Jesús Vargas Díaz, quien en este momento les va a dar una bienvenida también a nuestros invitados y a nuestros estudiantes. Profesor Jesús, queda usted a cargo en este momento. Gracias, profesora Diana. Me asusté porque me quitaron el apellido de mi papá, solamente. Pero gracias. Bueno, bienvenido a todos. Les doy una bienvenida especial al maestro Jorge Luis Hurtado de la Universidad de Sinaloa de México, al profesor Carlos Alirio Naranjo de la Universidad Surcolombiana de Neiva Huila. Ya la profesora Pilar extenderá un poco más el currículum de cada uno de nuestros dos invitados. Darle las gracias a la profesora Pilar Gómez, a la profesora Diana Carolina González, que forman parte del equipo del Departamento de Humanidades. Decirles que primero que todo, que muchas gracias por aceptarnos la invitación a este gran evento que tiene que ver con el desarrollo integral de nuestros estudiantes en las unidades tecnológicas de Santander. También darles las gracias a los docentes que están con los grupos que fueron invitados de varias asignaturas de epistemología, de ética, de habilidades comunicativas, de inteligencia emocional, de pensamiento social y cultural contemporáneo, de problemas sociales contemporáneos, de programación neurolingüística y de procesos de lectura y escritura. A las profesoras Esther Sarmiento, Rosalba Montero, profesora Yolanda Suescún, la misma profesora Diana, Gladys Lorena, la profesora Marta Janet Suárez, Mónica, la profesora Claudia Patricia Corredor, y a los profesores Rubén Darío Acero, Freddy Norberto Cáceres, el profesor Gilberto Sarmiento, Gerson Fabián, el profesor Juan Carlos Lacerna, darles la bienvenida. Gracias, profesores, por estar vinculados a este proceso de formación a los estudiantes desde el Departamento de Humanidades, y esperamos que este encuentro de esta tarde, esta noche, tarde, decía el maestro Jorge Luis que ya todavía no se ha ocultado el sol, aquí ya estamos en la noche, entonces noche tarde, poderlos acompañar con las experiencias que cada uno de ustedes tiene, doctor Jorge y doctor Carlos, para que nos la compartan en esta noche, en este gran tema de entornos de liderazgo en la educación superior. Sabemos que ustedes forman parte de esta gran comunidad académica allí en sus países, allí en el país de México y acá, pues, doctor Carlos, en nuestro país, Colombia. Darle la bienvenida nuevamente y por supuesto a los estudiantes que están aquí presentes de estos grupos ya mencionados, asignaturas. Gracias, señores estudiantes y señoritas estudiantes, por acudir al llamado y estar, pues, lo más posible atentos a lo que nuestros ponentes en este conversatorio
puedan dejar para sus vidas, que es muy importante, ¿sí? Y para las vidas de nosotros también como administrativos, como docentes. Entonces, bienvenidos y damos entonces comienzo de una manera formal al encuentro. Bueno, buenas noches para todos, buenas noches a nuestros invitados, buenas noches, gracias, profe Jesús, por esas palabras de bienvenida, Diana Carolina, compañera del departamento, colega y amiga, gracias por estar aquí en este evento, buenas noches a todos. Bienvenidos a ustedes, queridos estudiantes de todos los grupos que están aquí en presencia de este maravilloso encuentro donde vamos a hablar de entornos de liderazgo en la educación superior. Yo voy a iniciar con una frase precisamente para darle la bienvenida a nuestros queridos invitados y es de una frase de Conor Neil que dice: un líder es alguien que ve un cambio requerido en el mundo y reúne los recursos necesarios para lograr ese cambio. Es por eso que están ustedes aquí, por ese cambio, porque cada uno de nosotros contribuimos al cambio en la sociedad, pero especialmente al cambio personal. Les doy la bienvenida a Carlos Alirio Naranjo. Él viene acompañándonos. Bueno, Carlos Alirio es licenciado en Educación Artística, instructor en Artes Visuales de Extensión Cultural, Bienestar Universitario de la Universidad Surcolombiana, Neiva Huila. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, maestra María del Pilar. Gracias a todos los que nos han acogido en este conversatorio, y para mí ha sido un gusto, un honor estar aquí presente y poderles compartir un poco de la experiencia y del trabajo que realizamos acá desde la Universidad Surcolombiana. Y bueno, ansioso por escuchar esas preguntas, por compartir, reitero, el conocimiento y a través del arte. Es muy bonito saber que nos han seleccionado en esta ocasión y ser nosotros los impulsadores del arte, que podamos compartir toda esta labor que realizamos a diario. Bien, gracias, Carlos. Sí, desde el arte, desde los procesos culturales y artísticos, siempre se lideran procesos para tener resultados en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es por eso que el maestro Jorge Luis nos dará la razón. Le doy la bienvenida al maestro Jorge Luis Hurtado Reyes, coordinador de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, presidente de Arte México Internacional. Ha sido galardonado con la Orden Luis Carlos Galán Sarmiento de Colombia, artista plástico, escenógrafo y payaso profesional. Un gusto, maestro, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, al maestro Jesús Vargas Díaz le agradezco la invitación. A ti, maestra Pilar Gómez, muchas gracias. Y además, compañera artista plástica, a Dianita, muchas gracias, Dianita. Y a nuestro compañero de Pitalito, Colombia, pues quiero decirle, antes que nada, quiero decir que un día nos vamos a ver por ahí, porque me encanta ese lugar. Lo conozco de habladas, pero no lo conozco realmente como debe de ser, y algún día ahí nos vamos a encontrar y nos vamos a dar un abrazo. Yo quiero decirles que muchas gracias a la comunidad universitaria tecnológica de Santander. Yo les agradezco mucho, y bueno, pues vamos a tratar de hablar. La verdad, a mí se me va a dificultar un poco, porque como lo decía la maestra Pilar, me dedico al al trabajo infantil de pintura. Me dedico al arte del payaso, que es una de mis grandes pasiones, con la cual fui coronado rey de los payasos de México en 1989, y fui condecorado por la ONU por haber trabajado en algunos países como huérfanos de guerra, mutilados de guerra, campos de refugiados, etcétera, etcétera, con mi trabajo de payaso. Pero también soy escenógrafo de profesión. Me gusta mucho la escenografía, sobre todo una escenografía monumental, y me gusta mucho la pintura, y en la pintura me gusta mucho el grabado, me gusta mucho el trabajo del papel maché, me gusta mucho los soportes así. Entonces, son diferentes ramas que hemos venido conjugando, y bueno, quiero el día de hoy hacer una síntesis de todo eso y decirles que aquí estamos para platicar, charlar, conversar, y sobre todo aprender de todos.
Bien, maestro, muchas gracias por ese saludo, y a Carlos también, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hacer este intercambio académico y cultural, ¿no? Desde México, desde Neiva y aquí con Bucaramanga. Bueno, vamos a empezar, o precisamente nos tiene en este encuentro un tema en común, y es el entorno del liderazgo en la educación superior. Y el maestro Jorge Luis decía algo y le voy a contradecir un poco, y es que él decía, bueno, yo soy maestro, soy payaso y lidero niños. ¿Qué mejor que hacer un trabajo de liderazgo con niños, ¿no? Precisamente vamos a hablar con la primera pregunta, y es que cómo se concibe el liderazgo en las instituciones educativas, porque el líder educativo, como lo es Carlos, como lo es el maestro Jorge Luis, como lo somos todos los docentes que estamos acá, somos somos capaces de influir en los estudiantes, en los docentes, en los colectivos docentes, en los administrativos, en la comunidad educativa en general. Entre ellos también entran a formar parte los padres de familia, que son parte de la organización académica. Entonces, maestro y Carlos también, ¿cómo respondemos a cómo se concibe el liderazgo en las instituciones educativas? Carlos. Pero maestra, una responsabilidad muy grande, te comento. Yo tengo 29 años, yo me gradué en el año 2014 de mi Universidad Surcolombiana y bueno, para mí ha sido siempre un honor y una responsabilidad enorme por mi edad, porque sé que hay muchos artistas en mi región que son muy experimentados y que obviamente están en una competencia muy alta. Soy entregado al arte desde muy pequeño. Yo soy campesino, cafetero, y siempre fue uno de los paisajes y una de las cosas que más me sensibilizó para poder realizar mi conocimiento, porque como sabes, el arte, sobre todo visual, desconozco un poco las otras artes, pero siempre las artes tienen un presupuesto muy bajo en apoyo. Y las personas, como en diferentes regiones, sé que no están culturizadas para valorar el arte como tal. Entonces es remar siempre los artistas contra la corriente. Entonces siempre nos ponemos ese chaleco y siempre tratamos de impulsar todas las artes. Siempre estamos muy pendientes de todas las convocatorias, de todas las cosas que en sí los entes públicos y privados pueden forjar. Te comento un poco sobre mi experiencia. Yo nací en el arte, como te digo, con muy bajos recursos y me lancé a la calle, a pintar a la calle. Y como dicen por ahí, los artistas nacemos en la calle y nos forjamos en la calle. Entonces son experiencias que a veces son muy significativas para esas personas que a veces empiezan y no tienen esos recursos. Y es la invitación grande a creer en nuestro trabajo. Mira que el arte humaniza, que es algo muy, muy importante en las artes, ¿no? La humanización, la sensibilidad y sobre todo la creatividad. Nosotros en el ámbito educativo, yo tuve muchas experiencias cuando recién me gradué, empecé a hacer mi carrera profesional como docente en una entidad privada con primera infancia. Y entiende uno que el arte es muy fundamental desde que somos muy pequeñitos. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros los adultos. Olvidamos la infancia y lo que nos proporciona la infancia, que es algo muy importante, que es la creatividad, estar en contacto con la masa, sentir toda esa masa. Por ejemplo, las artes plásticas incitan mucho a eso, a escuchar. Siempre, todo el tiempo, en la primera infancia estamos cantando, divirtiéndonos, jugando. Entonces, mira que es difícil ya cuando entramos a una carrera profesional a estudiarla, porque sea cual sea la carrera, necesitamos arte, creatividad, ¿cierto? Cual sea la carrera. Entonces, eso es en el ámbito personal que he podido explorar referente a esos temas. Esa experiencia con los niños me sirvió muchísimo, porque ya cuando ingresé a la universidad entendí cuáles fueron los procesos que hemos dejado un poco atrás.
¿vale? A pesar que, pues, en la dependencia en que estoy, no es formar como tal artistas, sino impulsar a aquellas personas que son muy inquietas y que les encanta el arte. Es de admirar una persona que estudia medicina o que estudia derecho y cómo les encanta el arte y cómo ven en el arte visual, esos momentos de relajación, de creatividad y cómo el arte es tan transversal en todos estos procesos, ¿verdad? Aún más cuando ellos reciben un incentivo. Mira que el que cree puede. Sabes que cuando yo recién empecé, yo cobraba un dibujo en 1.000, 2.000 pesos en la calle. Y cuando las mismas personas te empiezan a valorar el trabajo, tú lo empiezas a hacer también. Me decían, pero ¿usted cómo me va a cobrar eso por una obra tan bonita que me acabo de hacer? Y mira que ellos sacaban de su bolsillo y me daban aún más dinero y pues yo me iba súper feliz, súper motivado para mi casa y estaba haciendo un proceso creativo. De verdad que el arte para mí lo ha sido todo y, y es creer. Yo concluyo esta pregunta, es creer en sí mismo y forjar, ¿no? Siempre estar creando. Bien, Carlos, vamos a complementar algo de lo que tú acabas de decir, con que, bueno, eso forma parte del liderazgo educativo, ¿no? El área artística, el área cultural forma parte del liderazgo educativo y eso se refleja en las prácticas que se relacionan entre los diferentes actores de una institución, ¿no? De una entidad educativa y el reflejo del enfoque o la visión que se tiene en esta gestión escolar. Pero aseverando nuevamente la pregunta cómo se concibe el liderazgo en las instituciones educativas, maestro Hurtado, eso tiene efectos en los aprendizajes de los estudiantes, pero no solo de carácter académico, sino también ayuda a construir relaciones consigo mismo y con otros, ¿cierto? Como lo es tu trabajo. Entonces, ¿cómo concibes tú el liderazgo en las instituciones de educación superior? Mira, te lo comento de la siguiente manera, maestra Pilar. Sí. Resulta que nosotros como entes sociales o como entes creativos, como entes participativos, Sí. tenemos una base en la cual nosotros fuimos formados, que es nuestra casa. Eso es muy importante. Lo que dice el maestro Carlos tiene mucha razón. Yo necesito creer en mí. Cuando yo era niño aprendí el arte de la escenografía a través de mi padre, porque mi padre era el que se encargaba de hacer los aparadores de las tiendas donde se exhibían los diferentes productos. Y hizo muchas cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Pero bueno, también yo fui una de las personas que siempre deseó encontrar algo más y buscar algo más. Y a los 14 años salí de mi casa y me fui a estudiar al Heroico Colegio Militar en México, a estudiar la carrera de las armas. Quería ser oficial del ejército, quería ser un gran artillero. Entré al colegio y pude participar un poco con eso, pero sin embargo, yo me di cuenta que al final de cuentas eso no era para mí porque había una especie de cajón donde se encerraban las ideas y se encerraban los pensamientos, se encerraban los sueños y se encerraban muchas cosas, porque no podías abrir ese cajón si la orden no estaba establecida. Entonces regreso nuevamente a estudiar a la universidad, a la preparatoria en 1978, regreso a Culiacán, Sinaloa, después de haber estado en México, y resulta que desde que ahí me encuentro en una universidad, y esto quiero hacer una aclaración a todos los estudiantes, no es política lo que yo les voy a contar, pero tiene que ver con eso, pero no es política, es simple y sencillamente una reflexión de cuál es el producto de la formación, porque un líder no se hace. Un líder no se hace de la noche a la mañana, un líder no se hace por decreto, un líder no se hace por un escrito donde automáticamente te autorizan para que seas eso, no. El líder se hace a través de la formación permanente en tu preparación, en tu entorno, en cómo te vas desarrollando. Entonces, cuando yo entro desde prácticamente me fui a 14 años, regresé casi a los 17, casi 18, regreso a la universidad y la universidad era una universidad en conflicto. Y ahorita te voy a fundamentar por qué me estoy refiriendo a esto.
Entonces era una universidad en conflicto, éramos la Universidad ya Autónoma de Sinaloa y estábamos nosotros como universidad perdiendo la autonomía porque el gobierno trataba de implementar la educación privada y trataba de cerrar todos estos centros. Y entonces nosotros empezamos a trabajar como estudiantes. A mí me acuerdo que a mí me decían el grillo Catrín, porque a diferencia de los demás yo iba bien valladito, pelo cortito y todo lo demás, pues traía una formación militar de alguna manera. Entonces, y empecé a trabajar con ellos, incluso muchos todavía hasta la actualidad, ya tengo 60 años, me recuerdan como el grillo Catrín. Ahí yo estuve trabajando los diferentes procesos, incluso en algunos momentos entré a dar clases por los maestros que los metían a la cárcel, que los golpeaban, que aquellos, y daba clases de sociología, de historia, de filosofía, de ética, de lógica, etcétera, etcétera. Y trabajaba y no dejaba a mi grupo, nunca dejé a mi grupo, además de impulsarlo a que saliéramos a gritar a la calle, que saliéramos a exigir a la calle el respeto por nuestra autonomía, este, y hacer pintas y todo lo demás. Muchas veces la policía nos agarró y nos pegó una garrotiza, nos pegó mucho, nos metió a la cárcel un día, nos metió a la cárcel 3 días, nos metió a la cárcel 15 días, etcétera, etcétera. Y fueron más de 30 veces las metidas a la cárcel y eso, y las golpeadas y aquello, y bueno, y yo ya no hallaba que decirle a mi papá, porque mi papá, aunque también creía en este principio, pero también le afectaba que su hijo estaba siendo golpeado. Entonces, me acuerdo que desde que me preguntaba, y él me preguntó, fue el primero que me hizo esa pregunta, que me la hicieron cerca de 50 gentes en toda la historia. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que tú estés en los salones gritando, diciendo, dando clases, tratando de juntar a tus compañeros, etcétera? ¿Vale la pena? Y yo siempre les decía que sí valía la pena. Pero resulta, me voy a ir rápidamente, ahora en estos días que entré a la primera vacunación, la muchacha que me vacunó es una estudiante de 4º año de odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y los muchachos que estaban atendiendo eran enfermeras o estudiantes de enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad, de la Escuela de Medicina de la Universidad, de Trabajo Social, de las facultades de Química, de Ciencias y Biología, etcétera, etcétera. Y casi todos eran estudiantes de psicología, de humanidades, de literatura, etcétera, que estaban metidos en la organización de todo para que eso se desarrollara bien. Y cuando la muchacha me puso la inyección y vi a todos los que estaban vacunando, puros universitarios, puros muchachos estudiantes universitarios de las carreras del 3.o 4.º año de las diferentes carreras, y que me estaba inyectando, la muchacha me inyectó y antes de irse le tomé la mano. Le tomé la mano y la muchacha se me quedó viendo y le digo, muchas gracias. No, señor, estamos para servirle. No, quiero decirte que muchas gracias. Y sí, valió la pena. Sí, valió la pena. Sí, vale la pena que, vale la pena esforzarte, vale la pena construir, vale la pena crear para que los nuevos estudiantes vayan ejerciendo la posibilidad de crecer y no que se encierren en una universidad cuadrada donde únicamente los lineamientos van a ser a partir de las estructuras que se están planteando, sino que el estudiante tenga lo que siempre hemos dicho nosotros, el médico no vea al paciente como el paciente de la cama 254, no, ese paciente se llama fulano de tal, está casado, tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos, tiene novia, tiene lo que tú quieras, o sea, es un ser humano. Entonces, ¿desde dónde empieza esta postura? Empieza necesariamente así, a poder crear o creer en lo que estás haciendo y creer en tu entorno. Nosotros como universidad, por ejemplo, trabajamos mucho con niños. Tenemos guarderías infantiles, tenemos el kinder de la universidad, tenemos escuelas sabatinas para inglés o de lenguas para niños, tenemos las escuelas sabatinas para niños, de artes, etcétera, etcétera, y tenemos mucho contacto directamente con todos los niños, porque creemos que ahí es donde está el futuro, creemos que ahí es donde están nuestra verdadera esencia como universidad, y trabajamos en ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Yo te lo comento de la siguiente manera. Dice, mi idea de liderazgo tiene que ver con dar el ejemplo con congruencias públicas y privadas.
con la relación de los principios, con los fines, los conceptos y valores que promuevan y que corresponden en el espacio, en el contexto, en la institución o grupo social, donde se ejerce o se pretende ejercer el liderazgo más allá de la autoridad formal que ésta esté investido. Lo hablamos de la siguiente manera: el líder es el gerente de una empresa, tendrá el valor de liderazgo ese gerente o el líder tendrá el valor del gerente. Lo cierto es que no siempre el gerente logra la dimensión de un líder, ni tampoco todo líder tiene las habilidades propias de un gerente o un operador logístico, organizativo o administrativo. Estos comentarios son únicamente para alimentar una reflexión. ¿Qué ocupamos en educación? Y más específicamente en educación superior, gerentes o líderes. ¿En qué nivel unos y otros? ¿En qué combinación? Líderes con compromisos con sus comunidades y sociedades, con visión y sentido de trascendencia. Nosotros estamos hablando de líderes, pero no estamos hablando de caciques, ¿sí? Entonces, debemos apoyar los trabajos de equipo. El líder no es aquel que siempre sobresale, sino el líder es aquel que siempre está integrado en el equipo. El líder es aquella persona que siempre está en su grupo, que siempre está como parte del grupo y que en los momentos necesarios de poder transmitir algo importante, entonces es el que levanta la mano o el que pone el ejemplo, pero siempre los ejemplos deben de ser públicos y deben de ser privados. Te comento lo siguiente. Yo prácticamente en los tiempos normales atiendo diariamente cerca de 180 estudiantes de preparatoria. Sí, antes de entrar a la profesional. Los atiendo porque tienen que pasar un proceso de formativo de educación en las áreas artísticas o las de humanidades. Y me tocan muchos alumnos que van conmigo a aprender todo lo que yo hago y trabajamos todo este tipo de proyectos. ¿Sabes una de las cosas que me he dado cuenta? Que la mejor manera de poder enseñar es siendo amigo de ellos. Incluso hasta en los propios momentos, cuando el alumno se porta rebelde o se porta agresivo o se porta incluso hasta soez, tienes que ser su amigo, porque probablemente la formación de donde venga este muchacho no es la mejor formación, pero tú tienes la capacidad y el tiempo de poder platicar con ellos más allá. A mí, por ejemplo, los alumnos que ya salieron hace 10 o 12, 15 años, que ya salieron, regresan seguido a visitarme, a buscarme aquello, lo otro. Muchachos, por ejemplo, que me han pedido que sea su padrino, niñas que se van a casar y que por desgracia no han tenido la fortuna de continuar con su padre, me han pedido que yo sea el que las entregue a la iglesia, su maestro. ¿Y sabes por qué? Porque nunca me pongo por encima de los estudiantes y nunca me pongo por encima de una autoridad banal, sino simple y sencillamente trato que con mi calidad y mi capacidad poder enseñar y formar a las nuevas generaciones. Bien, maestro Jorge Luis, has dicho algo muy cierto y es que todos dentro del liderazgo en la educación superior, todos debemos estar involucrados, no solo una persona, no solo los estudiantes de forma individual o de forma independiente, sino debemos estar involucrados todos. Es por eso que doy paso a la siguiente pregunta, hablando de las relaciones entre directivos y docentes de un centro educativo o de una institución de educación superior que determina el dominio e influencia que poseen todos los actores académicos. Es necesario conocer los liderazgos existentes del grupo de docentes, de los directivos del programa de técnicas y tecnologías, de tal manera que esto permita direccionar una estrategia de mejora, porque ese es el liderazgo, ¿no? El que propone una mejora a partir de procesos de liderazgo orientados al desarrollo del aprendizaje. Por eso, ¿por qué es importante la práctica del liderazgo en los docentes y directivos de los programas técnicos y tecnológicos profesionales? Carlos, ¿qué dices tú? ¿Por qué es importante ese liderazgo entre docentes y estudiantes? Entre docentes y directivos, perdón. Bueno, somos como ese trampolín, se dice por ahí.
que debemos impulsar todos esos procesos. Yo quiero compartirles un poquito lo que... Por favor, tenemos, perdón, maestro Carlos, silencio con los micrófonos. Gracias, tenemos precaución con los micrófonos, por favor, para no intervenir en las respuestas de nuestros invitados. Carlos, adelante. Estábamos hablando sobre la importancia de la práctica del liderazgo en los docentes y directivos de los programas técnicos y tecnológicos profesionales. Carlos. Bueno, yo les acabo de compartir, les voy a compartir un par de imágenes. Yo considero que allí debemos de ser muy íntegros y unidos en todos estos procesos, como el maestro ya lo ha mencionado. Y somos ese trampolín, como te venía mencionando, somos ese ente que vamos a impulsar todos estos procesos. Mira que este ambiente que les estoy mostrando, yo lo extraño demasiado, porque estar en contacto allí directo con los estudiantes, estarles sensibilizando y enseñando tantas nociones que podemos encontrar a partir del arte, ¿verdad? Eso hace que ellos también se inciten a impulsar sus procesos. Entonces mira que nosotros somos, como te digo, ese trampolín. Si nosotros no motivamos y nos tomamos los espacios, nos pasa en todos los procesos del arte que nosotros tenemos que estar allí para que nos miren, ¿cierto? Y qué bonito es ese escenario, poder compartir. Entonces, por ejemplo, aquí, como pueden ver, son uno de los pequeños procesos que realizamos en nuestra universidad, y nosotros, como te digo, tenemos un museo constante. Estas instalaciones estamos cambiándola con diferentes temáticas, y es eso también, la transversalidad que tenemos en las diferentes disciplinas, y es algo muy importante. Mira que en sí, todas las carreras y todos lo que estudiamos tenemos es que mostrarlo, ¿cierto? Y qué bonito es que nos reconozcan y reconozcan nuestra labor, como, ya sea como ingenieros, ya sea como abogados, como médicos, a través de todos estos procesos. Bien, Carlos, pero hay algo importante que hay que tener en cuenta dentro de todos esos procesos. Aún yo siendo artista plástica y docente, lo puedo decir con autonomía, que no solo a través del arte se pueden liderar estos procesos, ¿no? Se puede liderar a través de cualquier disciplina artística. Puede ser a través de la música, a través de la danza, a través de la escritura. Lamentablemente hoy tenemos muchos estudiantes con bajo nivel de escritura, con bajo nivel de lectura, y eso permite que se bajen los niveles de liderazgo. Esta mañana en el conversatorio que estábamos, se mencionaba algo importante, y es que uno de nuestros panelistas decía, bueno, ¿qué tan importantes son las reglas, ¿no? Para el ser humano? ¿Qué tan importante es? Precisamente en un libro que yo leí hace un tiempo, que se llama El liderazgo de oro, en uno de los capítulos decía, nosotros, por naturaleza humana, nosotros estamos dotados para juzgar a los demás. ¿Cómo nos juzgamos? ¿Cómo nos hablamos hacia nosotros? ¿No? Entonces, ¿qué tan buenas son las reglas para regir nuestro comportamiento? Desde ahí empieza el liderazgo. El líder, para un docente poder ser líder, tiene que empezar en las instituciones de educación superior. Está conformado por personas, antes de ser docentes, estudiantes, administrativos, rectores, directivos, somos personas. Entonces, ¿cómo estamos ejerciendo ese liderazgo? ¿Cómo estamos sirviendo de trampolín aparte del arte? ¿Cómo servimos, sí, el arte, las disciplinas artísticas, la lectura, la escritura, pero nosotros como personas, ¿cómo estamos sirviendo de trampolín? Estoy siendo una persona, ¿cómo se llama eso? Autoritaria o paternalista, o estoy siendo transformadora o simplemente transaccional, como hablando de los diferentes tipos de liderazgo, ¿sí? Entonces,
Mencionamos esta mañana, ¿qué tan buenas son las reglas? A muchos no les gusta regirse por unas reglas. Ahí ya se está perdiendo el liderazgo. Pero bueno, también no le gusta regir unas reglas porque tiene autonomía, tiene libertad, tiene libre albedrío. Pero eso no quiere decir que nosotros hagamos lo que sencillamente queramos, ¿cierto? Porque antes que unas reglas y antes que una libertad de acciones, nosotros tenemos un razonamiento, tenemos una conciencia de las reglas y rige nuestra libertad en el actuar y en el hablar, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma estoy manejando ese razonamiento? ¿Con liderazgo? Para yo reflejar algo positivo frente a mi sociedad, frente a mi entorno, frente a un aula de clase, porque está bien que nosotros, los docentes, ustedes que lideran proyectos artísticos, están liderando grupos de personas. No es fácil liderar un grupo de niños. Entonces, ¿de qué manera? Y voy para la tercera pregunta. Podemos, por ejemplo, ¿por qué es importante involucrar a los jóvenes en el mundo sensible? Artes visuales, artes plásticas, literatura. O sea, ¿por qué es importante involucrar a los jóvenes en este sentido de liderazgo, maestro Jorge Luis? Mira, me parece muy interesante y sobre todo aquello que estás comentando en relación a lo que son el asunto de las reglas. Dos apreciaciones sobre eso. Antón Seminovic Makarenko escribió dos libros muy buenos, el poema pedagógico y Banderas en las Torres, escritor ruso. Y él hablaba necesariamente en el poema pedagógico que habla de la historia de la creación de una escuela donde él se trae a todos los jóvenes, adolescentes, niños, vagabundos, raterillos, etcétera, etcétera, lo peor de la sociedad de los jóvenes, se los lleva al Centro Máximo Gorki, que es una especie de escuela, donde empieza a prepararlos. Y él llega el momento a tener que traer pistola para poderse defender, pero sin embargo empieza a trabajar con tres cosas muy importantes. Uno, las reglas. Dos, el respeto. Y tres, el cariño. Tres cosas fundamentales que estuvo trabajando para que esto se pudiera hacer. Claro que fue muy difícil hacerlo, pero sin embargo, al final de cuentas, logró tener dos astronautas, físicos, nucleares, deportistas, pintores, artistas, doctores, ingenieros, arquitectos, de niños que salieron del Máximo Gorki, de ese centro como una especie de correccional donde se educaba. Y él decía, árbol que nace torcido, sí se puede enderezar, de acuerdo a la teoría de estas dos novelas de Banderas en las Torres y el poema pedagógico. Ahora bien, también es muy importante entender que muchas veces hemos perdido el valor de las reglas porque hemos perdido el valor del juego. Porque no hemos jugado, porque simple y sencillamente nos metimos a un mundo virtual y donde dejamos el juego. Jean Piaget, por ejemplo, uno de los grandes pedagogos del mundo, implementó la importancia del juego en todo su esplendor para con los niños por una razón, porque el juego, aparte de hacerte divertir, aparte de enseñarte a compartir, aparte de enseñarte a duplicar el trabajo, te enseñaba reglas muy específicas donde tenías que trabajar con esas reglas para poder entonces empezar a tener una participación más activa. Si tú no respetas las reglas, automáticamente el primero que se está bloqueando eres tú, no son los otros, eres tú que no estás aplicando esas reglas. Las reglas, mucha gente dice, no, a mí no me gustan las reglas. El problema es que no es que te gusten las reglas, el problema es que el que está mal eres tú, porque no estás dispuesto a participar con la convivencia general de toda la comunidad. No menciono nombres por todo, no causar de contradicciones y cosas así o malos entendidos, pero una vez el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de hace 5 o 6 periodos atrás, me pidió que me fuera a una escuela, porque la escuela estaba a punto de cerrar. Y entonces me mandó a hacer un diagnóstico de esa escuela y me mandó como responsable de la escuela. Y fui a la reunión de la escuela y todo lo demás. Era una escuela que tenía más de 25, 30 años de estar funcionando. El primer problema que tenía
es que ningún documento que daba la escuela tenía validez académica. No lo avalaba la Secretaría de Educación Pública en México y por lo tanto te daban un diploma y lo que tú quieras, pero no te valía para nada, ¿sí? Te lo podía dar el elotero, el tortero, el taquero, el que tú quieras, si te lo firmaba y tenía el mismo valor que te lo diera supuestamente el director de la escuela, porque no tenía los planes elaborados, porque no tenía las reglas específicas de la enseñanza, ¿no? Empezamos a trabajar por eso y por supuesto que varios se pusieron muy duros porque algunos querían que la información fuera barroca, otra que fuera más clásica, otra que fuera más popular, otra que, etcétera, etcétera. Fueron diferentes criterios. Tratamos de trabajar todos los criterios. Hicimos, después de 5 veces, que presentamos al Consejo Universitario la propuesta del primer grado, los 5 veces nos lo rechazaron, nos lo echaron para atrás. Entonces, y los de la escuela me decían, no se rajen, no se rajen. Aquí tenemos que hacerlo hasta que lo logramos. Ahorita es facultad. Era escuela técnica, ahorita y es una facultad de la Universidad Autónoma de Sinaloa y donde está ampliándose más. ¿Por qué razón? Porque ahí estructuramos grupos donde hicimos los equipos y donde cada equipo empezó a tener su propio líder y sus propias fuerzas y sus propios ingenios y sus propios pensamientos y los juntamos. Entonces, vuelvo y repito, el liderazgo no es un asunto de imposición donde yo, como autoridad, soy el que ejerzo hasta el último punto todo. No, soy el que reclamo toda la información, el que consigo toda la información, el que estructuro toda la información y después de eso, con un equipo analizamos, estructuramos y todo lo demás para poderle darle vialidad a las cosas o en su defecto desechar lo que no está funcionando. Ese es el verdadero liderazgo. El liderazgo es el que va junto contigo de la mano, no aquel que no cree que nadie esté a su propia altura. Todos están a la misma altura nuestra. Lo que pasa es que no han tenido los mismos procedimientos, los mismos espacios, los mismos lugares, los mismos movimientos, la misma enseñanza, la misma formación, y por lo tanto no estamos en lo mismo, pero que todos tenemos la misma capacidad. Ahora, ¿por qué es importante volver nuevamente hacia atrás? Porque si hay alguien que es humanamente hermoso, son los niños. Y los niños son capaces de reír cerca de 40, 50, 100 veces diarias. Y nosotros, cuando mucho, unas 10, 15, hasta 25 veces nos podemos reír al día. Y el niño, si tú sigues trabajando con él, proyectándole, dando afecto, respeto, cariño, te ríe hasta más de 300 veces. Y la risa da felicidad y la risa da seguridad. Para que tú puedas llegar a poder ser un líder, lo primero que tienes es seguridad en ti, en lo que tú haces, en lo que tú construyes, en lo que tú te formas, en lo que tú estás construyendo. Ahorita en la actualidad yo soy el director de payasos trabajando, una de las mejores de grupos de payasos en México, considerado por rusos, cubanos, nicaragüenses, etcétera. Incluso hace 2 años estuve en Colombia trabajando con Tirucito Ben Boruich ahí. Y fíjate cuál es el lema que yo tengo. No buscamos cambiar el mundo, solo pintar el cielo. Entonces, si nosotros le apostamos precisamente a que no únicamente pintemos nosotros, sino que todos los muchachos que andan con nosotros, que todos los estudiantes agarren la brocha, agarren el vasito con pintura y todo eso, y juntos pintemos, lo vamos a lograr. Pero si yo quiero pintarlo solo, nunca lo voy a lograr, más que en sueños, más que en imaginación, más que en intrigas, en corajes, en tristezas, en abandonos, en soledades y todo lo demás. Pero si yo trato de incorporarlos a todos y darles un espacio a todos para que construyan y creen, entonces automáticamente vamos a ser líderes a todos, porque el líder no es aquel que cree que es el único que puede dirigir, sino aquel que está viendo prospectos para que en su momento estos puedan ocupar su lugar. Ese es el verdadero líder, el hombre que cree en el hombre, el hombre que cree en la humanidad, el hombre que cree en sus compañeros. Eso es lo importante. Gracias, maestro. Precisamente era muy oportuno invitarlos a ustedes dos porque ustedes desde diferentes ámbitos han estado liderando procesos artísticos y culturales
voy a mencionar específicamente el proceso que ha venido haciendo Carlos en la Universidad Surcolombiana, y él dice, aunque yo hace un rato acabo de decir que no solo a través de las artes, sino a través de la música, a través de la escritura, a través de la poesía, la actuación, de muchas disciplinas del arte, nosotros podemos ser trampolín, porque nosotros podemos proporcionar a aquella persona, a aquel estudiante, podemos ser ese puente de expresión y de sensibilidad, permitiendo diferentes niveles de comunicación, como decía Carlos ahorita, desarrollando competencias individuales y relacionales, es decir, que les permita relacionarse tanto con ellos mismos a nivel individual, en su interior, en su yo interior, y también con las otras personas, ¿no? A través de las artes plásticas se puede utilizar también como estrategia pedagógica para que este estudiante, este docente, este administrativo, porque el arte no es solo para los niños, el arte es para cualquier persona, niño, joven, adulto, mayor. Cualquier persona pueda comunicar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos y deseos. Yo tengo una frase aquí para continuar con Carlos, que dice: salir de la cómoda envoltura de lo ordinario para iniciar su exploración del reino de lo extraordinario. Hay personas que no les gusta incomodarse, por eso no desarrollan la capacidad de liderazgo. Es importante empezar a mirarnos qué virtudes tenemos nosotros para ejercer liderazgo. Por eso voy a dar la pregunta, y veo que tiene el profe Jesús la mano levantada, y le doy paso a Carlos para responder la pregunta. ¿Cuáles creen que podrían ser las virtudes y los riesgos de ser un líder en el contexto latinoamericano? Porque está bien que el proceso que sigues, Carlos, en la Universidad Surcolombiana, liderar niños, liderar jóvenes en el arte no es fácil. Poder lograr extraer esa emoción, ese sentimiento de una persona no es fácil, ¿sí? Y es un proceso que has venido liderando de hace mucho tiempo atrás, y por eso, bueno, eres invitado especial acá. Profe Jesús, adelante. Gracias, profesora. Yo quiero sumarme pues también a lo que el maestro Jorge y el profesor Carlos han venido desarrollando durante sus intervenciones, para sumar dos elementos importantes en el liderazgo en la educación superior. El tema precisamente es entornos de liderazgo en la educación superior, y yo creo que para todos los entornos, llámese arte, llámese cultura, llámese proyectos de empresas, como lo hacemos desde allí, desde las unidades tecnológicas, y tenemos estudiantes que son emprendedores, ¿sí? Son emprendedores, son líderes que entran inquietos a formarse allí en algunas de las disciplinas que oferta las unidades tecnológicas, precisamente porque tienen ese anhelo de tener sus propias empresas. Son mujeres y hombres que ingresan precisamente para fortalecer eso que quieren desarrollar como en su proyecto de vida. Entonces, yo quiero para todos los estudiantes decirles que hay dos elementos muy importantes en el liderazgo, que es la autodisciplina. Este término lo descubrí leyendo a John Maxwell, un coach americano muy bueno en estos temas de liderazgo. Él dice que hay que tener autodisciplina. ¿Sí? ¿Qué es la autodisciplina? Pues es la capacidad que tiene cada uno de nosotros de poder conocerse a sí mismo, ¿no? Y en esa medida poder desarrollar sus proyectos. O sea, yo tengo esa capacidad de tener esa visión de lo que quiero, pero para eso tengo que tener una autodisciplina. Tengo que empezar a formarme para llegar a conseguir la meta que quiero. Entonces, ese es el primer mensaje que quiero dejarle a los estudiantes y a todos los que están en esta reunión, es eso, ¿sí? Y segundo, es la transformación. El líder es el que transforma los entornos, transforma las realidades, independientemente de donde se encuentre. O sea, no, es que yo soy líder en la universidad, en las unidades tecnológicas mientras estoy estudiando, pero ya llego a mi casa, a mi familia, y ya dejo de ser líder, ¿no? O en mi comunidad jugando mi partido de fútbol. O sea, es en todos los entornos donde el estudiante, en este caso de las unidades tecnológicas, tiene que ser un líder, ¿sí? Tiene que ejercer ese liderazgo. Y eso es transformacional. De por sí hay un término en el liderazgo que se llama así, liderazgo transformacional.
Pues a mí me gusta mucho hablar de este tema porque si el estudiante ingresa a la educación superior y sale lo mismo, egresado de la universidad, sale lo mismo, no hubo una transformación, no hubo una autodisciplina, no hubo una adquisición de conocimientos importantes académicos, humanísticos, de todo lo que se forma en la parte integral del estudiante en nuestras unidades tecnológicas de Santander. Entonces no puede salir lo mismo, tiene que haber una transformación durante su proceso. Entonces, mi invitación a los estudiantes y a todos las personas que participan acá son dos elementos: autodisciplina y transformación de los entornos donde se encuentran. Hay que crear cosas nuevas en la medida que yo me voy haciendo y me voy forjando como un líder para una sociedad. Muchas gracias. Sí, señor. Bien, profe Jesús, voy a complementar algo que usted acaba de decir, además de la autodisciplina y de la transformación, y es que nosotros también tenemos, si queremos ser unos verdaderos líderes, tenemos que buscar unos referentes líderes, porque también nosotros podemos copiar procesos para lograr nuestros objetivos y poder formar parte de ese liderazgo. Pero entonces, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, profe Jesús, yo voy a redireccionar la pregunta a Carlos Alirio. Entonces, ¿qué significa el liderazgo transformacional teniendo en cuenta lo que el profe Jesús acaba de decir y cuál sería la capacidad para este cambio? Porque el liderazgo transformacional tiene lugar cuando los líderes y sus seguidores se ponen de acuerdo para trabajar juntos y avanzar en conjunto a un nivel de motivación superior, que es en parte el trabajo que tú estás haciendo en la Universidad Surcolombiana, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo defines tú ese líder transformacional y cuál sería esa capacidad para el cambio? O sea, ¿cómo lo aplicarías en las personas a las cuales tú diriges? Maestra, ¿cómo lo aplico y cómo lo aplicamos constantemente? Es alentar constantemente a quien lo necesita. Mira que como alguna vez lo conversábamos, generamos ese proceso y bueno, el estudiante, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a motivar, verdad? Es llevarlo ya a que él te haga las cosas como tal y a invitarlo a creer y a involucrarse en todos los procesos que tanto locales, nacionales e internacionales se pueden forjar. Yo te lo voy a mencionar en la manera como hasta mis estudiantes los he tratado de impulsar en las festividades sanpedrinas, que aprovecho la cuña y los invito a Neiva, porque Neiva es encantadora. Voy a tratarles por acá de compartir una pequeña imagen sobre cómo yo los involucro y los impulso. Mira que yo me he encontrado tantos talentos que son capaces de compartir ese conocimiento y estar presente, por ejemplo, en estas festividades sanpedrinas. Es crear también motivación y algo así como empresa, ¿verdad? Encontrarle todos esos talentos y llevarlos acá, a participar en todos esos procesos. Mira que he tenido también estudiantes que les encantan los murales y existen proyectos por ahí que grandes empresas ofrecen, y es llevarlos, es promocionarlos a ellos y decirles, mira, y también esto tiene que ver mucho con el ejemplo que nosotros demos, ¿cierto? Porque si nosotros no somos éticos, no somos humanos en los procesos que llevamos, y hemos estado mencionando mucho la palabra humanización. De verdad que la ética tiene que ser algo primordial en todos los procesos que nosotros llevemos. Y mira que los estamos involucrando. Aparte de mi trabajo que hago, el programa de artes de la Universidad Surcolombiana también impulsa mucho a los estudiantes a que formen empresa, a que se den a conocer. Estos murales también que les tengo acá son liderados por otros docentes también de la Facultad de Artes, y llevan a los muchachos y muestran sus talentos. Mira que eso es muy importante, es estar mostrando al público todo lo que hacemos, es algo primordial en todos estos procesos.
Entonces, de verdad que nosotros a veces nos ponemos la batuta mucho en esto para defender a estos estudiantes e impulsarlos muchísimo. Algo que me ha servido mucho, porque de verdad yo soy muy joven en los procesos artísticos, y es estar presente en ese proyecto internacional Armemos la Paz, que lo lidera, como bien sabe, César Augusto Rincón. Es impulsar también a los estudiantes a que nos participen a nivel no solo nacional, sino internacional. Eso es una motivación muy grande que ellos tienen allí. Imagínate, participar a nivel internacional con una de sus obras, pues magnífico, ¿verdad? Y nosotros somos quienes tratamos de proporcionar esos espacios que allí podemos construir, ¿no? La unidad es algo también muy importante. Mira que yo sé que aquí vamos a compartir tantos conocimientos como de teatro, de música, y cómo también podemos integrar todos estos procesos. Los procesos académicos son muy importantes. En nuestra universidad, como te mencionaba, hacemos constantemente exposiciones no solamente artísticas, sino tecnológicas de innovación. El SENA está muy involucrado con nuestra universidad y estamos constantemente haciendo ese intercambio de conocimientos y de verdad nos tomamos los espacios y es una galería total y eso es un disfrute porque como los estudiantes a través también de las nuevas tecnologías mira que antiguamente no teníamos eso, no teníamos un celular que de verdad yo podría comunicarme con alguien del extranjero y descubrir una nueva tecnología y hoy gracias a Dios, hoy por hoy lo tenemos. Y nuestra generación debe de aprovechar mucho ese intercambio internacional en algo muy bueno, ¿verdad? Yo tuve la experiencia con la Universidad Surcolombiana desde que fui estudiante, porque tomé una pedagogía que estaban haciendo en Rosario, Argentina, que es sobre Leticia Cossettini, y manejaba mucho el arte en esa época, el arte pues transversal, el arte en la educación algo contemporáneo. Entonces, en ese entonces yo estábamos haciendo unos procesos con madres comunitarias y siempre nos inquietó ese tema. Tratamos de forjar esa pedagogía que ellos estaban haciendo con la experiencia que nosotros estábamos haciendo acá. Entonces era un contexto totalmente diferente. Mira que, y es un mensaje para los estudiantes, para esta generación, que seamos muy inquietos. Nosotros tomamos esa experiencia allí y pues muy encantados porque estábamos replicando sus conocimientos acá en un contexto totalmente diferente. Tanto así que nos hicieron esa carta de invitación y pudimos hacer una ponencia internacional en ese año 2012, si no estoy mal, y logramos compartir el conocimiento colombiano a través de esas pedagogías que allá en Argentina